Ya tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso, el señor Nelson Cristaldo, especialista del sector eléctrico. Vamos a estar hablando acerca de Paraguay, Brasil, la contratación de potencia, Itaipú en la Ande, los detalles de un contrato que hasta el momento nadie lo sabe. Así que, bueno, para más detalles lo recibo. Muy buenas tardes y gracias por estar. Buenas tardes, Laura. Saludos. Bueno, para hacer un poco un recuento con relación a los contratos año a año, ¿verdad?, acerca de Itaipú, la Ande, ¿qué es lo que pasa actualmente teniendo en cuenta esa crisis política que tuvimos a mediados de año, que derivó justamente en todo este problema? Y para la audiencia, para que entienda mejor, es importante volver un poco a la historia atrás y qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió y cómo se dio ese impasse y cuáles son los resultados actuales. Itaipú, el lado paraguayo, la Ande, tiene la capacidad y tuvo la capacidad de negociar la forma de contratación a cambio de ciertas cosas que el lado paraguayo, Itaipú, el lado paraguayo y la Ande le dieron al Brasil en su momento. Entonces, lo que nosotros conseguimos en su momento fue la capacidad de contratar nuestra energía, contratar nuestra potencia año a año y tener la prioridad en el uso de los excedentes. Los excedentes es la energía barata, es la que a Paraguay le permite tener las tarifas competitivas, ¿cierto? Años atrás, el Brasil comenzó a tener problemas hidrológicos, porque por la falta de lluvias, y eso afecta directamente al precio de la energía en su mercado. Durante el gobierno del presidente Cartes, la Ande cedió a las presiones del Brasil para contratar mayor potencia cara y disminuir su contrato de la potencia barata. ¿Para qué? Para que Brasil pueda llevar también esa potencia barata, que era nuestra prioridad y nosotros habíamos negociado anteriormente para que tengamos nosotros la capacidad de reservar esa potencia para nuestro uso. En la época del presidente Horacio Cartes, ¿qué ocurre? Cuando la Ande contrata de esa forma, más energía cara, más potencia cara y menos barata, le permite al Brasil desarrollarse con energía más barata, primero. Y segundo, la Ande entra en rojo por 2 años. Y eso nadie supo hasta el momento en que se dio el tarifazo, en mayo, ¿cierto? Durante la época del presidente Cartes, porque la Ande ya tenía, ellos le llaman ganancias negativas, para no llamarle pérdidas, ¿cierto? Y por supuesto sube el costo para todos los ciudadanos, para todos los usuarios. Y lo único que hicieron es contratar energía más cara, que subió el precio de contratación de $27 a $32. Y eso hizo que la Ande entre en rojo. Porque la Ande soporta inmensas pérdidas también debido a la incompetencia, a la desidia, ¿cierto?, del sector público, que entonces necesita tener un margen muy amplio para soportar sus grandes deficiencias. Esa es una realidad. Cuando sube el ingeniero Ferreira en su momento, él se da cuenta que la contratación era negativa para el Paraguay. ¿Y qué decide él? Volver a contratar como contratábamos antes, a $27 el megavatio hora, que es nuestro derecho. Claro. Es nuestro derecho. Y al volver a contratar, el Brasil puede llevar menos energía barata, nuestra, y por supuesto eso le genera a ellos una pérdida. ¿Por qué? Porque pudiendo llevar energía barata, ahora tiene que llevar energía cara. Claro. Y Paraguay lleva su energía barata, que es lo que corresponde. Está en su derecho. Eso crea el impasse. Anteriormente no había esos problemas. ¿Por qué? Porque el Brasil tenía mucha energía, porque tenía mucha agua. Cuando la cantidad de agua disminuye, sus problemas hidrológicos aumentan, su costo de la energía aumenta y tratan de quitar los mayores beneficios de todas las represas. Una de las más importantes, por supuesto, Itaipú. A nivel mundial, sí. Bueno, ahí se crea el impasse
Y el Brasil nos presenta a nosotros la famosa acta bilateral, en el cual ellos se beneficiaban de todo lo que, cada punto era en beneficio del Brasil y en detrimento del Paraguay. Y se había firmado eso, el ingeniero, en secreto, por supuesto, el ingeniero Pedro Ferreira se había alejado de eso y con el ingeniero Fabián Cáceres, ustedes se acuerdan, y eso casi resultó en un juicio político en su momento. Sí. Fantástico. El gobierno logró, por supuesto, dentro del gran bochorno que tuvo, logró, digamos, mantenerse en el gobierno, declarando el acta bilateral desierta. Declararon cancelada, el Brasil acepta, fantástico, y comienza el ingeniero Villordo, nuevo presidente de la ANDE, comienza esa negociación que ya tenía, claro, el nuevo proceso de negociación de contratación de la potencia. Brasil, por supuesto, nos estuvo apretando en todas las formas posibles, tanto políticas, económicas. Dentro de Itaipú ya no pagaba lo que tenía que pagar, ¿cierto? Que de ahí depende el presupuesto. Nos crearon problemas con las autopartes en su momento, la frontera totalmente cerrada. Bueno, hoy sabemos que hace unos días atrás, creo que casi una semana atrás, se volvió a firmar un acuerdo de vuelta en secreto. Y según lo que había alzado la ANDE en su web, de las cantidades de los contratos, comparado con lo que el ingeniero Ferreira y en su momento el ingeniero Fabián Cáceres habían propuesto. Hasta acá nosotros llegamos, esto es lo que hay que contratar y nada más. Hoy día, la comparación de lo que ellos habían propuesto y lo que se firmó, según el presidente de la ANDE, el ingeniero Villordo, genera un costo extra que la ANDE va a tener que pagar de aproximadamente 100 millones de dólares. Una pérdida otra vez. De vuelta una pérdida, ¿cierto? Entonces es eso la gran preocupación, de vuelta el mismo hermetismo. No puede ser que eso no se pueda divulgar para el pueblo paraguayo, ¿cierto? En la prensa. Eso es algo que... Todo en secreto, todo en secreto, nuevamente, generando una pérdida, yendo en contra de nuestros derechos, porque nosotros teníamos un derecho adquirido, que era el de contratar año a año de acuerdo a nuestras necesidades. Queríamos contratar más el año que viene, se contrataba más, vienen grandes industrias. Hoy día está contratado hasta el 2023. Nosotros salimos de ese contrato, tenemos que pagar más. Hoy día se generó una situación en la cual se contrata más de lo que se va a utilizar. Ese es un problema, ¿cierto? Cuando vos contratás y no tenés cómo utilizar, contrataste sin necesidad, claro. Sobrecontrataste. Ahora, con contrato, ¿quiénes lo firmaron? ¿Quiénes son los responsables, digamos, de este nuevo contrato? Y los responsables son el presidente de la ANDE y, por supuesto, el Poder Ejecutivo, ¿cierto? Que nosotros, los paraguayos, dependemos de ellos para que tomen las mejores decisiones. Confianza, ¿no? Absolutamente, pero es interesante cómo se da el cambio. Yo tengo varias críticas a varios técnicos en particular, ¿cierto? Hay técnicos que durante la época del ingeniero Fabián Cáceres y el ingeniero Pedro Ferreira, técnicos de la ANDE, estaban apoyando la forma de contratación que el Ferreira y Fabián habían sugerido, ¿cierto? De hecho, estos técnicos, por ejemplo, el ingeniero Ubaldo Fernández, hoy día gerente, uno de los gerentes de la empresa. Ubaldo fue uno de los que en su momento hizo y ayudó a la sugerencia de la forma de contratación. Y hace unos días le escucho abiertamente decir que no, que la nueva forma de contratación es la que corresponde. Entonces, te das cuenta cómo cambian los criterios de acuerdo. Antes era jefe de división, ahora es gerente, ahora cambió su criterio también, ¿verdad? Ahora nos va a costar 100 millones de dólares también el criterio de Ubaldo. Y lo único que se dice de este contrato es, para que nos quedemos tranquilos quizás, es que no se va a subir la tarifa de la ANDE. Digamos, por ese lado le quieren agarrar a la gente, convencer de algo que realmente es irregular nuevamente. Por supuesto, es decir, a los usuarios, ¿qué es lo que directamente le impacta? Sería la tarifa, una suba de la tarifa. Sin embargo, la realidad es
que si la ANDE puede solventar otra vez una pérdida de 100 millones, entonces ellos van a tratar de mantener la tarifa, solventar de vuelta una pérdida de 100 millones de dólares para la ANDE y hacer como disfrazar la mala contratación o la sobrecontratación. Pero tenemos que considerar lo siguiente. Según Jeffrey Sachs, ¿se acuerdan del economista que vino y hizo su análisis para Itaipú? La ANDE pierde 300 millones de dólares anualmente. 100 millones más, son 400 millones anualmente. Eso significa que en los últimos 10 años, según el cálculo, porque es 300 progresivo, ¿cierto? Y hacia atrás. Los últimos 10 años la ANDE perdió cerca de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares hoy día es un cuarto de nuestra deuda externa, para que vos tengas una idea. Entonces, pero si nosotros pudiésemos ver los cables de la ANDE en forma de caños de agua, serían caños que estuviesen derramándose en la calle, ¿cierto? Esa es la realidad, ¿sí? Colapsados. Estamos en una situación realmente muy delicada, absolutamente. Tenés, por ejemplo, mira, a los funcionarios de la ANDE, el pueblo paraguayo le paga para administrar una empresa en quiebra, básicamente. Y nosotros tenemos la esperanza de que aquellos que estén al frente tengan algo, un sentimiento patriótico para poder defender nuestros altos intereses. Pero no se le paga para ser patriotas, ¿cierto? Tenemos una idea. Pero hay gente en el gobierno, gente que sí se le paga para ser patriota. Se le paga lo único que se le paga es para ir a defender nuestros altos intereses. Y esos son los consejeros de Itaipú. Ellos no tienen nada que hacer más que defender nuestros altos intereses en la represa. Que en este caso... Uno solo nunca habló. Y estamos hablando que hoy le tenemos a gente... ¿Cuántos consejeros tenemos de Itaipú? 6 nuestros. Okay. 6 nuestros. Y hoy tenemos 2 de ellos académicos. Profesores de la universidad, con doctorados. Una palabra. O sea que prácticamente están de adorno, podemos decir así, usar absolutamente, de florero. Claro, de florero. ¿Y qué hacer ante esta situación si el propio Ejecutivo apoya este tipo de contratos? Y depende, como no dieron todavía a conocer el acta. Es algo que está por explotar nuevamente. Que va a explotar, claro. Sí. Eso va a depender de qué tan perjudicial sea. Yo creo que hoy día ellos simplemente están retrasando esto para esperar que vengan las fiestas, ¿cierto? Y la ciudadanía... Maquillar lo que pasa, claro, maquillar, tratar de justificarse un poco cuando ya esté en la fiesta, la gente ya está en otro modo, ¿cierto? Pero la realidad es terrible, es mayores pérdidas. Seguimos nosotros un Paraguay raquítico, dándole la mano a un vecino, dándole la mano a su desarrollo económico, industrial. Eso es lo que está ocurriendo. Salimos perdiendo nuevamente. Pero eso es garantizado. Garantizado. Y a partir de ahora, entonces, ¿qué es lo que se espera? Si ya se firmó este contrato con total hermetismo, con todo el secreto que hay detrás, ¿qué queda hacer como ciudadanos? Y yo creo que observar. Observar, se van a, así como en la última oportunidad, ¿cierto? Se va a desarrollar una serie de eventos, se va a ver hasta qué punto de perjudicial fue. Finalmente, creo yo que si se pierde 100 millones en esta oportunidad, se pudo haber perdido 350, como en la última, ¿cierto? Mario Abdo debería de hacer honores a la ciudadanía, porque la última vez se evitó que él firme algo que era absolutamente perjudicial. Ahora también es perjudicial, pero no por 300 millones, ¿cierto? 100 millones. Entonces, esa es una situación bastante triste, una situación bastante delicada, pero debería de realmente darle las gracias. Hoy Ferreira creo que está dragando el río, está trabajando en el dragado del río, y Fabián Cáceres está en la academia. Deberían estar de consejeros, ¿cierto? Evitaron que este país pierda una fortuna. Sí. Y con relación a los consejeros de Itaipú, entonces, el rol de ellos es nulo. Su rol es absolutamente nulo. Yo no sé a qué se dedican.
Escuché que el ingeniero Gerardo Blanco, por ejemplo, profesor de la universidad, mi amigo, se estaba divagando con poner paneles solares sobre el lago de Itaipú para... ¿Y dónde está su patriotismo, cierto? Se le paga para eso, se le paga para ir a defender nuestros altos intereses. Para eso está sentado ahí. Seguramente va a comprar una Land Cruiser y va a cambiar su número de teléfono, ¿verdad? Porque a eso se dedican los consejeros, a nada. Bueno, eso son temas realmente que indignan, ¿no? Cuando uno se va Absolutamente. enterando, se va a destapar la olla tarde o temprano nuevamente. Tarde o temprano. Y bueno, ¿qué nos va a esperar? Porque ahora, como nos dicen, para tapar quizás algo de lo que está pasando también es que, bueno, quédate tranquilo que la tarifa del ANDE no va a subir. Absolutamente. Se va a quedar ahí congeladita. Sí, pero de claro, aquí a si un nosotros tiempo, volvemos a contratar a $32, entonces la ANDE no entra en rojo, se queda casi en cero, no gana ni pierde, en términos de compra y venta, estoy hablando. La ANDE siempre pierde, 300 millones al año independiente. Hace 10 años. Sí, hace 10 años. Pero si sube a $33, $34, el costo de la energía, dependiendo de cómo realmente contrataron, entonces la ANDE entra en rojo. Y ahí es esperar cuánto tiempo se cae. Y eso es todo. La realidad es que este país necesita grandes reformas. Nosotros no podemos seguir dependiendo de una empresa estatal monopólica donde reina la desidia, la corrupción, la incompetencia. Eso es lo que reina en la ANDE. No podemos seguir dependiendo. El desarrollo de este país tiene que ir de la mano con el desarrollo de la industria eléctrica. Nuestros recursos son eléctricos, nuestros recursos es la energía barata, la energía limpia, y tenemos que desarrollar esa industria, como en cualquier otro país. Aquí hay que desmonopolizar la ANDE, privatizar la ANDE y dejar que el capital privado sea el que desarrolle esta industria. Esa es la realidad. Un proceso bastante largo tiene que pasar nuevamente para que eso pase, ¿no? Mira, o tenemos que tener la capacidad visionaria o esperar que toda una generación desaparezca, ¿cierto? Que es la generación que nos dejó hoy día, lo que hoy estamos, claro, una generación de ingenieros que se dedicaron a enriquecerse, se dedicaron a todo menos a ayudar al desarrollo de este país. Perfecto, bueno, es un tema que recién comienza, así que vamos a seguirlo hablando en el transcurso no solo de este año, sino en todo el año que viene seguramente. Le agradezco muchísimo por estar acá, por darnos luz también con relación a estos temas, así que bueno, lo espero nuevamente por acá en cualquier momento. Gracias, Laura, gracias a la audiencia.